¿Por qué cada día de la Semana Santa tiene un significado tan profundo? ¿Y qué revela eso sobre el corazón de Dios? Muchos conocen los eventos, la entrada triunfal, la última cena, la cruz, pero pocos comprenden el propósito divino detrás de cada uno. En Lucas 24:26, Jesús pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta declaración es la clave. Cada día, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, fue planeado por Dios como parte de una obra perfecta de redención. Hoy exploraremos lo que significa cada día de la Semana Santa, no solo en términos de tradición, sino como etapas esenciales del amor sacrificial de Cristo. Te mostraremos cómo cada jornada revela un aspecto de la fe, del sufrimiento, de la obediencia y finalmente de la esperanza eterna. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de estos días santos? Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un asno, las multitudes lo aclamaban con palmas en alto, gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Fue una escena gloriosa, casi festiva. Pero bajo esa algarabía había un contraste espiritual tan fuerte que solo podía ser percibido por los ojos que veían más allá de las ramas agitadas. No era una procesión cualquiera. Era el inicio de la entrega más dolorosa y al mismo tiempo más poderosa que el cielo había diseñado desde antes de la creación del mundo. En esa entrada, que a muchos les pareció un triunfo, se escondía ya la semilla de la cruz, y el corazón de Jesús, aunque rodeado de vítores, ya se hallaba en Getsemaní. Este día marca el comienzo de la Semana Santa y sin embargo también desnuda una de las mayores contradicciones del corazón humano, porque muchos de los que gritaban Hosana ese domingo gritarían crucifícales apenas unos días después. Y no es una casualidad que la Escritura nos lo muestre así. La entrada triunfal de Jesús nos revela cómo la fe superficial puede desaparecer ante la primera incomodidad y cómo la alabanza sin convicción puede ser más peligrosa que el silencio. Jesús sabía que la multitud no lo comprendía. En Lucas 19:41-42 se nos dice que cuando llegó cerca de Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. El Salvador lloró, no por lo que le esperaba en la cruz, sino porque su pueblo no reconoció el día de su visitación. Aclamaron lo que no entendían. Celebraron al Rey sin comprender el reino. Hoy, el Domingo de Ramos, se conmemora en iglesias de todo el mundo. Se reparten palmas, se canta, se recuerdan aquellos momentos con cierto aire de triunfo. Pero si solo nos quedamos en la celebración exterior, estamos repitiendo el error de la multitud. Porque este día no fue diseñado para exaltar la emoción, sino para despertar la conciencia. ¿Qué significa verdaderamente recibir a Jesús? Lo aclamamos en los días de luz, pero lo negamos en las noches oscuras. La entrada de Jesús en un burro también es una declaración de intenciones. No eligió un caballo de guerra, como lo haría un conquistador terrenal. Eligió lo humilde, lo cotidiano, lo que no impresiona. Zacarías 9:9 ya lo había profetizado siglos antes. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna.
No fue casualidad, fue una proclamación silenciosa. El reino de los cielos no entra con estruendo, sino con mansedumbre. Muchos esperaban que Jesús derrotara a los romanos, que liberara a Israel del yugo político, pero Él vino a liberar el alma, no el territorio. El verdadero enemigo no estaba en el imperio, sino en el corazón. Y eso sigue siendo verdad hoy. Queremos un Dios que resuelva nuestras circunstancias externas, cuando lo que Él quiere es transformar nuestras condiciones internas. Por eso el Domingo de Ramos también nos revela el contraste entre nuestras expectativas humanas y el propósito divino. Pensemos por un momento en Pedro. Él también estaba ahí, lleno de pasión, convencido de que seguir a Jesús era caminar hacia una conquista visible. Pero cuando el Maestro habló de la cruz, de sufrimiento, de muerte, Pedro lo reprendió. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Marcos 8:33. Este mismo Pedro días después lo negaría 3 veces. Porque cuando la fe está basada en lo que Dios puede hacer por mí y no en quién es Él, entonces esa fe no resiste la prueba del fuego. El Domingo de Ramos es entonces un espejo. Nos obliga a preguntarnos: ¿qué tipo de seguidor soy? ¿Aplaudo cuando me conviene, pero retrocedo cuando se trata de renunciar? ¿Recibo al Rey cuando llega con promesas, pero lo rechazo cuando aparece con una cruz? No olvidemos que mientras la multitud gritaba, los fariseos se llenaban de ira. En Lucas 19:39 a 40 leemos: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Jesús no buscaba aprobación. Él sabía que la verdad provoca, incomoda, sacude, y aún así entró, porque esa entrada no fue un acto político, fue un acto profético. Ese mismo día, después de la entrada, Jesús no fue a descansar, fue directo al templo, y al ver lo que se había convertido en un mercado, comenzó a expulsar a los que vendían y compraban. Esto nos revela algo profundo. Cuando Jesús entra en nuestra vida, no se conforma con ser recibido. Él quiere purificar, quiere habitar, y para eso necesita limpiar. El Evangelio de Mateo registra estas palabras de Jesús: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. Lo que comenzó como celebración se transformó en confrontación. Este contraste es clave. Dios puede comenzar tocando tu vida con gozo, pero si de verdad lo dejas entrar, vendrá también con fuego. Porque el propósito no es simplemente visitarte, es transformarte. Y esa transformación comienza cuando permites que derribe tus mesas de intercambio. Aquellas donde cambias fe por conveniencia, obediencia por comodidad, pureza por aprobación. La Biblia nos muestra que incluso los discípulos no entendieron del todo lo que estaba ocurriendo. En Juan 12:16 leemos: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho. ¿Cuántas veces nos pasa igual? Solo después, cuando vemos el resultado, entendemos el porqué del proceso. Pero en el momento, todo parece confuso. Aún así, Jesús avanzó. No se detuvo por la incomprensión de los suyos, ni por la hipocresía de la multitud. Su obediencia era al Padre, y esa obediencia lo sostenía. Filipenses 2:8 nos dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa entrada a Jerusalén fue también una entrada a su destino, y no dudó. Hay algo poderoso en la firmeza con la que Jesús camina hacia la cruz. No buscó fama, no buscó defensa, solo cumplió.
porque su propósito era más grande que su dolor. Esa es la clase de entrega que transforma el mundo. Y esa es la clase de fe que necesitamos hoy. Una fe que no dependa de la multitud, sino del llamado. Una fe que no se detenga en las emociones, sino que se fundamente en la palabra. Quizás en tu vida también hay un domingo de Ramos, un momento en el que sentiste que todo iba bien, que Dios estaba contigo, que el camino se abría, pero de pronto la celebración se tornó en conflicto. Lo que parecía triunfo se convirtió en prueba. No te confundas, es parte del proceso. A veces la ruta de la redención comienza con palmas y termina en clavos, pero el propósito permanece intacto. En el relato de Marcos 11:11 se nos dice que después de su entrada Jesús fue al templo y habiéndolo mirado todo alrededor, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este detalle es impactante. Miró todo alrededor, observó, analizó y luego se retiró. A veces Jesús no actúa de inmediato. A veces su primera visita es solo para evaluar el terreno. No porque no sepa qué hacer, sino porque nos da la oportunidad de prepararnos para su acción. La entrada de Jesús en tu vida no siempre vendrá con milagros instantáneos. A veces vendrá con una mirada que examina, con un silencio que pesa, con una espera que prueba. Pero todo eso es parte de su amor, porque solo lo que se examina puede ser sanado. Solo lo que se expone puede ser transformado. Domingo de Ramos no es una celebración superficial, es una invitación profunda. Nos confronta con nuestra respuesta a la presencia de Dios. ¿Somos multitudes que gritan hoy y olvidan mañana? ¿O somos discípulos que caminan incluso cuando no entienden? Cada año esta fecha vuelve a tocar la puerta de nuestras almas. No para revivir una historia antigua, sino para activar una verdad presente. Jesús sigue entrando en nuestra Jerusalén personales. Sigue viniendo, humilde, firme, determinado, no montado en grandezas, sino en la sencillez del Evangelio. Y cada uno de nosotros decide cómo responder. Podemos lanzar nuestras palmas o rendir nuestro corazón. Podemos repetir palabras o permitir que nos cambie. Lo cierto es que el Rey ya está en camino. No busca aplauso, busca morada. No quiere vítores, quiere comunión. Y su entrada marca el inicio de algo que va más allá de una semana. Marca el comienzo de la mayor historia de amor jamás contada. Porque el mismo que fue recibido con alegría será entregado con traición. El mismo que fue aclamado será escupido. Pero todo eso lo sabía desde el principio. Y aún así vino. Porque el amor verdadero no huye del sacrificio. Lo abraza. Y esa es la verdad que hoy celebramos. Que Jesús no necesita nuestras palmas, necesita nuestra rendición. Después de la entrada triunfal, cuando la multitud se dispersó y los cánticos se apagaron, Jesús no buscó descanso ni conversación. No se quedó admirando la ciudad, ni se dejó seducir por la efervescencia de los aplausos. Su mirada estaba fija en el templo. Allí, en el corazón religioso de Israel, algo lo hería profundamente. No era solo la presencia de mercaderes y cambistas, era el ruido que había reemplazado a la oración. Era el negocio disfrazado de devoción. Era la apariencia de santidad escondiendo la corrupción del alma. Por eso al día siguiente Jesús volvió a Jerusalén con un propósito claro: limpiar la casa de su Padre. La escena que se desarrolla en Mateo 21, 12 a 13 no puede suavizarse. Jesús volcó mesas, derribó sillas, expulsó a los que compraban y vendían y gritó con autoridad: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. No fue un arrebato impulsivo, fue un acto deliberado, profético y profundamente espiritual. Cada uno de sus movimientos declaraba que la santidad de Dios no tolera simulacros. El templo, que debía ser un lugar de encuentro con lo divino,
se había convertido en una fachada de religiosidad sin presencia, sin reverencia, sin verdad. El lunes santo no nos habla de escándalo, nos habla de purificación. No nos invita a observar desde lejos una escena incómoda. Nos llama a permitir que el mismo Cristo entre en lo más profundo de nuestro ser para hacer lo que hizo en aquel lugar: expulsar lo que contamina, derribar lo que distrae, purificar lo que hemos acostumbrado a justificar. Y lo más impactante es que Jesús no pidió permiso. Entró y actuó. Porque cuando Él se presenta como Señor, no negocia condiciones. Él limpia con celo, con fuego, con verdad. Y esa limpieza es siempre una muestra de su amor. Lo que Jesús hizo en el templo fue una repetición de lo que ya había hecho al inicio de su ministerio, según Juan 2:13-17, pero esta vez fue diferente, porque ahora su muerte estaba cercana. Su cruz era inminente y la condición del pueblo no había cambiado. El comercio seguía disfrazado de servicio, el ruido seguía ocultando la voz de Dios y la gente seguía llamando adoración a lo que solo era transacción. Por eso Jesús actuó con la intensidad de quien sabe que el tiempo se agota y que la verdad no puede esperar. El celo por la casa de Dios lo consumía. Así lo había profetizado el Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ese celo no era violencia, era amor puro, iracundo ante la corrupción, determinado ante la indiferencia. Un amor que no tolera lo tibio ni lo falso. Y si así fue con el templo de Jerusalén, ¿cuánto más lo será con el templo que somos nosotros? Porque ahora, bajo el nuevo pacto, el lugar donde Dios quiere habitar no es un edificio, sino nuestro interior. Como lo declara primera carta a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El lunes santo es el día en que Cristo no solo entra, sino que actúa. No se limita a observar, sino que ejecuta. Y lo hace con una intención: restaurar lo que le pertenece. Su acción nos muestra que el amor de Dios no es complaciente, es transformador. No acaricia el pecado, lo confronta, no pasa por alto lo oculto, lo saca a la luz, porque no hay redención sin purificación y no hay presencia de Dios donde hay idolatría escondida detrás de ritos religiosos. El ruido que Jesús encontró en el templo es el mismo que muchas veces llena nuestra vida. Intercambiamos la intimidad con Dios por la actividad constante. Sustituimos el silencio de la oración por el murmullo de nuestras preocupaciones. Convertimos lo sagrado en rutina y lo eterno en costumbre. Pero Jesús sigue entrando y sigue volcando mesas, no porque nos rechace, sino porque nos ama. No para humillarnos, no, sino para restaurarnos. Es significativo que lo primero que hizo Jesús después de limpiar el templo fue sanar. Mateo 21:14 dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. La limpieza antecede a la manifestación del poder. Cuando el templo fue purificado, entonces la gracia fluyó. Entonces el milagro fue posible. Esto nos revela un principio espiritual profundo. Donde hay desorden no hay plenitud. Pero cuando el lugar se ordena conforme a la voluntad de Dios, su gloria se manifiesta sin restricciones. Y los niños lo entendieron mejor que los sacerdotes. Mientras los líderes religiosos se escandalizaban por lo que veían, los más pequeños gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! Y Jesús, en lugar de callarlos, afirmó lo que está escrito en el Salmo 8:2. De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. La verdadera adoración
no nace del conocimiento intelectual, sino de un corazón limpio. No depende de la posición religiosa, sino de la disposición espiritual. El lunes santo nos deja sin excusa, porque no se trata de lo que otros ven, sino de lo que Dios ve. No se trata de cuán bien aparentamos, sino de cuán dispuestos estamos a dejar que Él limpie lo que hemos acostumbrado a esconder. Su presencia no puede coexistir con la falsedad. Su gloria no se manifiesta en lo mezclado. Por eso Jesús entró y limpió, porque lo primero que hace el amor verdadero es quitar lo que impide el encuentro. En Malaquías 3, 1-3 se profetiza sobre la venida del Señor diciendo: y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Porque Él es como fuego purificador y purificará a los hijos de Leví. Este pasaje apunta directamente a lo que ocurrió ese día. Jesús vino al templo como el fuego que refina, como el jabón que blanquea. Su presencia no fue cómoda, fue confrontadora, pero también fue necesaria, porque sin limpieza no hay comunión. Este día también revela una tensión espiritual constante, la que existe entre lo que Dios desea y lo que nosotros permitimos. Él quiere hacer de nuestro corazón una morada santa, pero muchas veces lo llenamos de distracciones, de prioridades ajenas al reino, de prácticas que hemos normalizado pero que en realidad ofenden su santidad. Y en su misericordia Él sigue viniendo, no como juez para condenar, sino como redentor para transformar. La limpieza que Jesús realizó no fue simbólica, fue espiritual, profética y necesaria, porque su sacrificio en la cruz no sería simplemente para perdonar pecados, sino para abrir el camino a una nueva manera de vivir, una vida en la que el templo ya no es de piedra, sino de carne, una vida en la que cada pensamiento, cada intención, cada palabra, cada acto es parte del altar donde Dios quiere habitar. Y no basta con abrir la puerta, hay que permitir que Él haga lo que vino a hacer, porque cuando Jesús entra no viene a observar, viene a gobernar, y ese gobierno comienza por el orden. La limpieza es el primer acto de su reinado. Solo cuando se remueve lo impuro puede establecerse lo eterno. Solo cuando caen las mesas del ego se levantan los altares de la verdad. El Evangelio nos muestra que la reacción a esta limpieza no fue arrepentimiento, sino resistencia. Los principales sacerdotes y escribas se indignaron. No soportaron ver a Jesús tomando autoridad donde ellos habían perdido el control. Porque cuando la luz llega, desenmascara la oscuridad. Y la oscuridad, lejos de rendirse, muchas veces se defiende. Pero la autoridad de Cristo no se sujeta a estructuras humanas. Su celo no se negocia. Su verdad no se ajusta a los sistemas. Él limpia, no para agradar a los hombres, sino para preparar el lugar de su gloria. Este día también nos enseña que la santidad no es negociable. Dios no comparte su casa con lo profano, no habita donde hay mezcla. Por eso el apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 1:16: sed santos, porque yo soy santo. No es una sugerencia, es un llamado. Y ese llamado comienza con un acto de limpieza, porque solo lo santo puede contener lo eterno. Jesús no derramó su sangre para que sigamos viviendo con corazones divididos. No murió para que mantengamos nuestros templos llenos de voces que no provienen del cielo. Él entregó su vida para que fuéramos completamente suyos. Y esa entrega demanda una respuesta radical. El lunes santo no nos da margen para medias tintas. Nos muestra que el Dios de amor también es fuego consumidor y que ese fuego no destruye sino que purifica. Cada año al recordar este día no podemos limitarnos a los hechos históricos. Debemos mirarlo como una visita divina al centro de nuestro ser, como un acto de gracia que revela lo que debe ser quitado,
como una oportunidad para volver al diseño original, ser templo de su gloria. Porque mientras Él camine entre nosotros, seguirá volcando lo que estorba, seguirá hablando donde el ruido nos ha ensordecido, seguirá purificando lo que creíamos intocable, y lo hará no con condenación, sino con propósito. Porque su meta no es humillar, sino restaurar, no es destruir, sino redimir. Hoy, igual que entonces, su mirada se posa sobre el templo, y no lo hace para admirar las estructuras, lo hace para buscar fruto, para ver si hay oración genuina, si hay adoración verdadera, si hay espacio para su presencia. Y si no lo hay, actuará. Porque su amor no se conforma con menos que nuestra transformación total. El lunes santo es una invitación a no resistir su limpieza, a no defender nuestras mesas, a no justificar lo que Él quiere derribar. Es una oportunidad para decir: Señor, haz en mí lo que hiciste en el templo. Expulsa lo que no te honra. Derriba lo que me aleja. Y haz de mi vida una casa de oración. El día después de la purificación del templo, Jesús regresó a Jerusalén, y esta vez su presencia no provocó gritos de alabanza ni cantos de bienvenida. Lo que esperaban era una confrontación. Las autoridades religiosas, inquietas por lo ocurrido el día anterior, se prepararon para desafiarlo públicamente. Lo que se vivió ese día fue una sucesión de enseñanzas, parábolas y debates que no solo revelaron el corazón de Jesús, sino que también expusieron la dureza de los corazones de quienes se oponían a Él. No hubo milagros, no hubo señales visibles de poder sobrenatural, solo verdad, dicha con claridad, sin rodeos, con la autoridad de quien conoce los secretos del alma humana. En este día Jesús no evitó el conflicto, lo enfrentó con firmeza. Fue al templo y comenzó a enseñar, y mientras hablaba, sus palabras fueron una espada que cortaba toda hipocresía. La Escritura registra que los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los fariseos y los saduceos se acercaron a Él, no para aprender, sino para probarlo, para desacreditarlo, para atraparlo en sus palabras. Pero Jesús, con sabiduría divina, respondió a cada intento con verdades que desarmaban sus argumentos y dejaban en evidencia su falsedad. Una de las primeras preguntas que le hicieron fue: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Mateo 21, 23. Jesús, conociendo sus intenciones, respondió con otra pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Mateo 21, 25. No supieron responder, no podían negar que Juan era profeta, pero tampoco querían aceptar que su mensaje, que apuntaba al Mesías, era verdadero. Jesús no evadía, pero tampoco jugaba en el terreno del engaño. Su autoridad no dependía de credenciales humanas, provenía directamente del Padre. En ese contexto comenzó a enseñar mediante parábolas que eran flechas directas al corazón de quienes lo escuchaban. La parábola de los 2 hijos, la de los labradores malvados y la de la fiesta de boda fueron pronunciadas en ese mismo día. Cada una de ellas revelaba una dimensión del reino y al mismo tiempo denunciaba la dureza, la ceguera y la hipocresía de los líderes religiosos. No hablaba para agradar, hablaba para despertar, porque la verdad no siempre consuela. A veces hiere primero, pero solo lo que se hiere puede sanar. Solo lo que se expone puede ser transformado. La parábola de los labradores malvados, Mateo 21, 33 a 46, es especialmente reveladora. Un hombre planta una viña, la equipa con todo lo necesario y se la arrienda a unos labradores. Cuando llega el tiempo del fruto, envía a sus siervos, pero ellos los maltratan, los matan. Finalmente envía a su hijo y también a él lo asesinan. Jesús estaba hablando de Israel,
de los profetas enviados por Dios y de sí mismo como el hijo rechazado. Al final les pregunta, ¿qué hará el Señor de la viña a aquellos labradores? Y ellos responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. No se dieron cuenta de que se estaban condenando a sí mismos. Y cuando comprendieron que hablaba de ellos, buscaron cómo prenderlo, pero temían a la multitud porque la gente lo reconocía como profeta. El martes santo no fue un día de calma, fue un día de fuego, un día donde la verdad se manifestó con tanta fuerza que nadie pudo quedarse neutral. Quienes tenían el corazón endurecido se llenaron de enojo. Quienes tenían sed de justicia se aferraron a sus palabras. Jesús también denunció con dureza a los escribas y fariseos. En Mateo 23 se encuentra una de las declaraciones más fuertes que jamás pronunció. No contra los pecadores comunes, no contra los romanos, sino contra los líderes que aparentaban santidad. 7 veces repite, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Les reprocha su religiosidad externa, su amor por los primeros lugares, su deseo de ser vistos por los hombres. Les dice que son como sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de inmundicia. Su voz no tembló, no se contuvo, porque el engaño espiritual es una de las formas más peligrosas de oscuridad. Este día nos enseña que la verdad de Dios no es cómoda, no se ajusta a los intereses humanos, no se doblega ante las estructuras religiosas, no busca aprobación, busca transformación. Jesús no endulzó su mensaje, lo proclamó con firmeza, porque amaba demasiado a su pueblo como para dejarlo en la oscuridad, y porque sabía que ya no había tiempo. Su hora se acercaba, la cruz estaba más cerca, y cada palabra era una última oportunidad para despertar a quienes aún podían oír. También habló del fin de los tiempos. En el Monte de los Olivos con sus discípulos, ¿no? Pronunció el conocido discurso escatológico. Mateo 24 y 25 registran estas enseñanzas. Allí habló de la destrucción del templo, de los falsos cristos, de las señales del fin, del amor que se enfriará, de la gran tribulación. Pero también habló de la venida del Hijo del Hombre, del juicio, de la separación entre ovejas y cabritos. No como una amenaza, sino como una advertencia misericordiosa, porque quien ama advierte y quien ve lo que viene no calla. La parábola de las 10 vírgenes, la de los talentos y la del juicio de las naciones fueron parte de ese mismo día. En ella Jesús reveló que no basta con tener apariencia de fe, hace falta preparación, fidelidad y compasión. El aceite que faltó en las lámparas de las vírgenes insensatas simboliza esa falta de comunión verdadera. El siervo que escondió su talento representa al que desperdicia lo que Dios le confió. Y la separación entre los que dieron de comer, de beber, de vestir, y los que no lo hicieron, muestra que el verdadero amor a Dios siempre se expresa en obras hacia el prójimo. Nada de lo que dijo fue superficial, todo tenía un peso eterno. Porque cuando la verdad de Dios se manifiesta, lo hace con la intención de salvar, de corregir, de redirigir. El martes santo es un día de confrontación espiritual. Un día donde no se puede permanecer indiferente. O se recibe la verdad con humildad o se la rechaza con dureza. Pero no se puede ignorar. Jesús habló sabiendo que lo escuchaban quienes querían matarlo, pero no retrocedió, no suavizó su mensaje, no buscó escapar del conflicto, permaneció firme, porque la verdad no se negocia, se proclama. Y cuando esa verdad proviene de Dios, tiene el poder de quebrantar lo que parece impenetrable, de transformar lo que parecía perdido, de restaurar lo que parecía condenado.
También lloró por Jerusalén. En Mateo 23, 37 a 39, pronunció estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? La firmeza de su juicio no se contradice con la ternura de su amor. Jesús no habla desde el enojo, sino desde el dolor. No denuncia por desprecio, sino por compasión. Porque lo que más duele a Dios no es el pecado, sino la resistencia al arrepentimiento. Cada palabra dicha ese día sigue resonando, porque la verdad de Dios no caduca, su mensaje sigue siendo el mismo: rendición, obediencia, integridad. No se trata de conocer la Escritura, sino de vivirla. No basta con aparentar santidad, es necesario ser transformados por el Espíritu. Y esa transformación solo ocurre cuando nos exponemos a la verdad sin defensas, sin justificaciones, sin orgullo. Jesús no buscó seguidores cómodos, buscó discípulos comprometidos, que pudieran soportar la verdad, que aceptaran la corrección, que estuvieran dispuestos a renunciar a todo por causa del reino. El Martes Santo revela que seguir a Cristo no es una decisión superficial, es una entrega total, un abandono de toda hipocresía, de toda doble vida, de toda religiosidad vacía. Porque solo los que se rinden completamente pueden experimentar la libertad que trae su verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Pero esa verdad, antes de liberar, confronta. Antes de sanar, revela la herida. Antes de consolar, sacude. Porque el Evangelio no es una declaración de comodidad. Es una llamada a morir para vivir, a soltar lo falso para abrazar lo eterno. El Martes Santo es la jornada de la verdad que incomoda, pero también la verdad que salva. Es el día en que Jesús levantó la voz no para condenar, sino para despertar. Un día que nos desafía a examinar nuestro corazón, a abandonar todo disfraz espiritual, a rendirnos por completo a la autoridad de Cristo. Porque solo los que se dejan confrontar por su verdad pueden ser transformados por su gracia. El miércoles se abre sin grandes milagros, sin discursos extensos, sin gestos visibles que despierten la atención de las multitudes. En contraste con la intensidad de los días anteriores, este día se sumerge en una calma inquietante. Jesús no aparece enseñando en el templo, ni se registran confrontaciones con los fariseos, ni se proclama públicamente alguna parábola. El Evangelio guarda un silencio que pesa, como el aire antes de una tormenta. Pero ese silencio no es vacío, es sagrado, es la antesala de una entrega definitiva. Es el espacio donde Dios prueba los corazones sin necesidad de pronunciar palabra. Porque hay días en que el cielo parece callar, pero no está ausente, simplemente está obrando en un nivel más profundo. El miércoles santo representa ese tipo de jornada espiritual, cuando el estruendo cesa, cuando la revelación da paso a la espera, cuando la emoción inicial se encuentra con la realidad del compromiso. Y en ese cruce silencioso se revela quién permanece y quién retrocede. En este día, mientras todo parece estar en pausa, algo crucial se está gestando en secreto. Judas Iscariote busca a los principales sacerdotes. No lo hace con luz, lo hace en las sombras. Mateo 26, 14 a 16 nos dice que fue entonces cuando él preguntó: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde ese momento Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Es en este día cuando la traición se activa. No con gritos, sino con un acuerdo silencioso. Nada exterior parecía alterado, pero espiritualmente las fuerzas ya se estaban alineando. En la superficie todo puede aparentar calma, pero cuando el corazón ya ha decidido alejarse de Dios, el enemigo encuentra su camino. Y no siempre lo hace con estridencia. A veces entra por la rendija de una intención torcida,
por la grieta de una decepción no entregada, por el deseo de controlar lo que solo a Dios le corresponde decidir. El miércoles santo nos recuerda que el silencio también puede ser parte del plan de Dios. No todos los días están llenos de manifestaciones. Hay días donde lo único que se oye es el eco de una decisión. Y aún en esa aparente quietud, la fidelidad es probada. Porque quien ama verdaderamente sigue firme incluso cuando el cielo no responde de inmediato. La fe madura en la ausencia de señales, no en la abundancia de respuestas. En Isaías 30:15 está escrita una clave espiritual que resuena con la esencia de este día. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hay fortaleza que no nace del hacer, sino del permanecer, del resistir sin ver, del confiar cuando no se entiende. El silencio de Dios no es castigo, es una forma de purificación, una pausa donde se revela la calidad de nuestra fidelidad. Jesús, sabiendo todo lo que venía, no trató de impedirlo, no confrontó a Judas, no denunció el pacto que se estaba gestando en la oscuridad, lo dejó hacer, porque el verdadero poder no necesita demostrar fuerza. Descansa en la certeza de que el propósito de Dios no puede ser frustrado. Esa es la convicción que sostiene al justo cuando todo parece detenerse, que aún lo oculto será redimido, que incluso la traición será absorbida por el plan divino para gloria de aquel que reina sobre todo. Este día es una invitación a profundizar, a revisar las intenciones que se ocultan bajo nuestra obediencia externa, a permitir que el Espíritu examine lo que ni siquiera hemos verbalizado, porque las traiciones más profundas no comienzan con un acto, sino con un pensamiento que nunca fue rendido. El silencio de Dios, lejos de ser abandono, es una puerta que se abre a la confrontación interna que no puede hacerse con palabras. Solo en quietud se revelan los verdaderos motivos. Solo en el aparente vacío se oye la voz que nunca miente. El miércoles santo es también el día donde somos llamados a decidir sin presión, sin audiencia, sin espectáculo. Decisiones tomadas en secreto que determinan destinos eternos. Cuando nadie nos observa, cuando no hay recompensa visible, cuando todo parece igual que ayer, pero el corazón sabe que ya no lo es. Porque una vez que la traición se acepta, el camino se oscurece. Y una vez que la fidelidad se afirma, aunque en silencio, se abre el paso hacia la eternidad. Jesús no necesitó hablar para demostrar su autoridad. Su silencio era obediencia perfecta. Su quietud era la preparación del cordero que se ofrecía sin resistencia. Isaías 53:7 lo describe con precisión. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ese silencio no era debilidad, era entrega, era confianza total en el plan del Padre. Porque la redención no se construye solo con palabras, se sella con actos de obediencia en lo invisible. Este día nos desafía a no temer el silencio de Dios, a no desesperar cuando no hay señales, a comprender que muchas veces en los días donde parece no ocurrir nada, se están librando las batallas más determinantes. La fidelidad verdadera no se demuestra en el escenario, sino en el secreto, en la perseverancia silenciosa, en el amor que no exige pruebas, porque sabe a quién ha creído. El miércoles santo no es un día sin significado, es el susurro antes del clamor, el umbral antes del sacrificio, el terreno donde se define lo que no será visto por los hombres, pero será contado en el cielo, porque lo que se decide en lo secreto Dios lo honra en lo eterno. La noche cae y con ella se levanta el velo sobre el misterio más profundo de la entrega.
No hay multitudes, ni vítores, ni ruidos de confrontación. Solo un aposento preparado, una mesa dispuesta y un maestro que se arrodilla para lavar pies. El Jueves Santo no es un momento de gloria visible. Es el día donde la majestad se viste de siervo, donde el amor se revela en acciones que el mundo no espera y muchas veces no entiende. Aquí no hay alarde, pero hay poder, un poder que no se impone, sino que se inclina, porque el reino de Dios no avanza con espadas, sino con toallas. Jesús sabía lo que vendría, sabía que esa sería su última cena con los suyos. Conocía el corazón de cada uno, incluso el del que lo entregaría. Y aún así tomó el pan, dio gracias y lo partió. Tomó la copa y la bendijo. No hubo reproches, no hubo amenazas, hubo entrega. Juan 13 muestra que antes de comenzar la cena, Jesús se levantó, se ciñó una toalla, echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno, en silencio, sin omitir a ninguno. Pedro, perplejo, intentó detenerlo. No entendía cómo el maestro podía humillarse así. Pero Jesús le dijo con firmeza: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Juan 13:7. Porque hay actos de amor que solo se comprenden cuando se ha pasado por el fuego del quebranto. Hay gestos que solo adquieren sentido cuando la cruz ha tocado el alma. Jesús no estaba realizando una ceremonia simbólica. Estaba estableciendo el estándar de lo que significa amar como Él ama. La cena que compartieron esa noche no era una cena más. Era el cumplimiento de lo que había sido anunciado desde antiguo. En el Éxodo, Dios había instituido la Pascua como señal de liberación. La sangre del cordero en los dinteles libró al pueblo de la muerte. Y ahora en ese aposento alto el verdadero cordero estaba revelando que su sangre sería derramada no para marcar puertas de casas, no, sino para sellar corazones redimidos por la gracia. En Lucas 22, 19, 20 se recogen sus palabras: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El pan partido y la copa compartida no eran solo símbolos, eran promesas, pactos de un amor que no se detendría ante el rechazo, ni ante la traición, ni ante el dolor. El Jueves Santo es el momento donde la humildad se transforma en acto profético, donde cada gesto de Jesús anuncia una victoria que todavía no se ve, pero que ya se está estableciendo. Esa misma noche también se manifestó la sombra de la traición. Judas salió del lugar y el Evangelio dice: y era ya de noche. Juan 13:30. La oscuridad no era solo externa, era la condición del corazón que se había cerrado a la verdad. Pero Jesús no interrumpió la cena por eso. No detuvo el curso de la redención por la presencia del traidor. Porque cuando el amor es perfecto, no depende de las circunstancias. Ama hasta el fin, no por lo que recibe, sino por lo que decide dar. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, en lo profundo de la noche, se desplomó bajo el peso de una angustia que ningún ser humano podría comprender. Mateo 26:38 registra sus palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. No era temor a la muerte, era el peso del pecado del mundo. Era el dolor de cargar la culpa de generaciones enteras. Era la separación inminente del Padre. Y aún así, en medio de esa presión indescriptible, su oración fue clara: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. El Jueves Santo es la escuela de la rendición absoluta. Es donde aprendemos que obedecer no siempre viene acompañado de gozo inmediato, que seguir la voluntad de Dios puede incluir lágrimas, soledad y carga. Pero también es donde descubrimos que no hay verdadera gloria sin Getsemaní, que no hay resurrección sin copa, que el amor más puro se prueba no en lo que sentimos,
sino en lo que decidimos entregar cuando todo lo demás falla. En esa noche los discípulos dormían, su espíritu era dispuesto, pero su carne era débil. Jesús oraba solo, pero no abandonado. El cielo estaba oyendo, los ángeles ministraban, y en medio de la agonía, la decisión ya estaba tomada. El camino no cambiaría, el plan no sería alterado, el Salvador no se detendría. Cada año, cuando recordamos el Jueves Santo, no miramos solo una mesa y un huerto. Miramos un corazón que se vació de sí mismo para llenar de vida a los que estábamos muertos. Miramos un rey que renunció a toda corona visible para ponerse una de espinas. Miramos un maestro que no solo enseñó con palabras, no, sino con el ejemplo más transformador que el mundo haya conocido. Jesús no pidió ser servido, sirvió, no exigió ser amado, amó primero, no se aferró a su divinidad, la entregó para que en su humillación nosotros fuéramos exaltados. Filipenses 2, 6-8 lo dice con claridad. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la esencia del Jueves Santo, la humildad que no busca reconocimiento, el amor que no se detiene ante la indiferencia, la entrega que no espera comprensión inmediata y el servicio que no espera aplauso, porque el que lava pies también lleva la cruz, y el que se arrodilla para servir es el mismo que se levantará para reinar. La oscuridad cubrió la tierra al mediodía. El sol se ocultó y no fue por un fenómeno natural. Fue el cielo respondiendo al momento en que el Cordero de Dios tomaba sobre sí el peso del pecado del mundo. En ese viernes estaba llamado Santo. La creación se estremeció porque el pecado estaba siendo juzgado y la justicia divina estaba cayendo no sobre los culpables, sino sobre el inocente. Jesús fue levantado en una cruz, no por error humano, sino por decreto eterno. No fue víctima del sistema, fue el sacrificio del plan divino. Desde la cruz que su voz resonó 7 veces y cada palabra fue una herida abierta al corazón de la humanidad. No gritó venganza, no pronunció condenación, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Perdón en medio del dolor, gracia en medio del juicio, amor cuando el odio se burlaba. Esa cruz no fue un accidente, fue un altar, el altar más santo que ha existido, el lugar donde el amor se hizo carne y sangre, donde el precio fue pagado y donde la justicia y la misericordia se encontraron. Los que miraban desde abajo no entendían, algunos lo insultaban, otros lloraban. Los soldados jugaban con sus vestiduras. Nadie sabía que estaban presenciando el momento que dividiría la historia para siempre. Allí, suspendido entre el cielo y la tierra, Jesús sostuvo el peso de cada traición, cada mentira, cada pecado de cada generación. Y aún así no retrocedió. Su amor no dependía de la respuesta de la gente, era una decisión eterna. Juan 19:30 registra las últimas palabras del Salvador antes de entregar su espíritu. Consumado es. No fue un grito de derrota, fue un grito de victoria. Todo estaba cumplido. Todo lo necesario para la redención había sido hecho. La tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y ese detalle no fue simbólico, fue una proclamación. Ya no habría separación entre Dios y los hombres. El camino al lugar santísimo fue abierto por medio del cuerpo partido del Hijo. Hebreos 10, 19, 20 lo confirma. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El sacrificio no solo fue suficiente, fue perfecto, irrepetible, definitivo.
El cuerpo fue bajado con cuidado, lo envolvieron en lienzos, fue depositado en una tumba nueva, una piedra cerró la entrada y el silencio volvió a cubrir la tierra. El sábado llegó y con él la espera, una espera tensa, donde los discípulos se escondieron, el dolor se profundizó y la esperanza pareció enterrada con el cuerpo de su maestro. Pero en ese silencio aparente, Dios seguía obrando. Porque aunque los ojos no veían y los oídos no oían, el plan eterno seguía avanzando. El sábado no fue el fin, fue el espacio sagrado entre la muerte y la resurrección. El libro de Isaías, siglos antes, ya había profetizado este misterio. Isaías 53 describe con exactitud lo que Jesús vivió. Fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fue llevado como cordero al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Y sin embargo, el mismo pasaje anuncia que verá linaje, vivirá por largos días, y el plan del Señor prosperará en su mano. Lo que parecía el fin era solo el principio de algo más glorioso. Mientras los discípulos lloraban y los enemigos celebraban, el cielo preparaba el momento más glorioso de la historia. No habría tercer día sin segundo, no habría resurrección sin sepultura. El sábado nos enseña que hay etapas en las que todo parece estancado, pero Dios está haciendo algo que aún no se revela. El silencio del sábado no es prueba de abandono, es preludio del milagro. El descanso de ese día fue profético, porque la obra ya estaba hecha, no hacía falta más, solo esperar el amanecer. Y el amanecer llegó. El primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, algunas mujeres se acercaron a la tumba con perfumes y telas. Iban a honrar a un cuerpo que creían muerto, pero se encontraron con una piedra removida y con un mensaje que cambiaría la eternidad. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5-6. No fue una ilusión, no fue una visión colectiva. Fue una realidad física, gloriosa, irrefutable. Jesús había vencido a la muerte. Los ángeles no anunciaron una doctrina, anunciaron un hecho, no invitaron a filosofar, invitaron a creer, porque si Cristo resucitó, entonces la muerte ya no tiene la última palabra, el pecado ya no reina, el infierno fue vencido y el reino de Dios fue inaugurado con poder. Primera carta a los Corintios 15, 17-20 lo declara con autoridad. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. El domingo de resurrección no es el final de la historia, es el inicio de una nueva creación. Jesús se apareció a los suyos, comió con ellos, mostró sus manos y su costado. No era un espíritu, era el mismo que había sido clavado, pero ahora glorificado. Caminó con ellos, habló con ellos, confirmó la promesa y antes de ascender dejó una comisión que aún resuena: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15. El evangelio no se basa solo en la cruz, no, sino también en la tumba vacía. No es un mensaje de dolor, sino de transformación. No es solo muerte, es vida nueva, vida eterna. Este tramo final de la Semana Santa concentra el corazón mismo del cristianismo. No hay redención sin cruz, no hay libertad sin sacrificio, pero tampoco hay reino sin resurrección. No basta con llorar el viernes, es necesario creer el domingo. Porque la fe que solo contempla el sufrimiento, pero no se apropia de la victoria, es una fe incompleta. La cruz perdona, pero la resurrección empodera. La muerte de Jesús nos limpia, pero su resurrección nos eleva.
Romanos 6:4 nos lo recuerda. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Lo que ocurrió entre el viernes y el domingo no fue simbólico. Fue un cambio de realidad. El reino de las tinieblas fue despojado. La autoridad fue devuelta al Hijo, y con ella todos los que creen en su nombre fueron hechos hijos de Dios. No por mérito, sino por gracia, no por obras, sino por sangre, no por religión, sino por resurrección. Colosenses 2:14-15 declara que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hoy ese triunfo sigue vigente. La tumba sigue vacía y su victoria sigue siendo nuestra esperanza. En cada Viernes Santo de dolor personal, en cada sábado de silencio, la resurrección es la promesa que nos sostiene. Porque si Él vive, entonces todo tiene sentido. El sufrimiento no es eterno. La oscuridad no es definitiva. Y la muerte ha perdido su aguijón. El apóstol Pablo lo expresó con fuerza. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Porque gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Semana Santa no es una historia pasada, es una verdad presente. Es la declaración de que Dios no se quedó distante, que el cielo tocó la tierra, que la sangre fue derramada, la muerte fue vencida y el reino fue inaugurado. No para unos pocos, sino para todos los que crean, no como una idea, sino como una realidad viva. El viernes nos recuerda cuánto costó, el sábado nos enseña a esperar, el domingo nos llama a vivir, a caminar como resucitados, a anunciar que la muerte no tiene la última palabra, que el amor venció, que el Hijo volvió y que nada podrá separarnos jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando miramos la Semana Santa solo como un recuerdo religioso, corremos el riesgo de verla como una historia que ocurrió fuera de nosotros. Pero cada día vivido por Jesús en esa última semana tiene una resonancia viva en nuestro interior. Porque lo que Él caminó en Jerusalén, hoy lo camina dentro de cada uno que le ha abierto el corazón. Y si prestamos atención, descubriremos que no es solo una historia que se cuenta, es una jornada que aún se repite en nuestras vidas, año tras año, día tras día, en los ciclos invisibles de nuestra alma. No estamos llamados a observar la Semana Santa desde fuera, como si se tratara de una obra que otros protagonizaron. Estamos invitados a vivirla desde dentro, a permitir que esa entrada triunfal, esa purificación, esa confrontación, ese silencio, esa entrega, esa muerte y esa resurrección ocurran también en nosotros. Porque la verdadera fe no es la que solo recuerda, sino la que se deja transformar. Lo más sagrado no es lo que vemos en la liturgia, sino lo que permitimos que Dios haga en lo secreto, cuando cada uno de esos días se vuelve un reflejo de nuestras propias batallas espirituales. Hay un domingo de Ramos en nosotros cada vez que reconocemos a Jesús como Rey, no con ramas en las manos, sino con obediencia sincera. Hay un lunes santo cuando el Espíritu limpia las áreas de nuestra vida donde nos habíamos acostumbrado al desorden. Hay un martes santo cuando su palabra nos confronta y desnuda nuestras motivaciones más ocultas. Hay un miércoles santo cuando su silencio nos prueba y nos obliga a decidir en qué hemos puesto realmente nuestra confianza. Hay un jueves santo cuando comprendemos que servir es reinar y que la humildad no es debilidad, sino el camino más alto hacia la eternidad. Hay un viernes santo cuando experimentamos pérdidas, renuncias,
muertes internas que nos vacían para que Dios pueda llenarnos de lo que permanece. Y hay un domingo de resurrección cada vez que elegimos creer que nada está perdido, que el milagro es posible, que Cristo vive en nosotros y que su victoria es también nuestra. Pero hay algo más que debemos entender. Cada año, cuando revivimos esta semana, lo hacemos no solo para mirar hacia atrás, sino para recordar que también miramos hacia adelante. Porque así como hubo un primer domingo de resurrección, también habrá un último, un día definitivo, un día glorioso donde el Rey volverá no en un pollino, sino en poder, no con palmas, sino con corona, no para ser entregado, sino para reinar, no para lavar pies, sino para recoger a su pueblo. Ese día no será simbólico, será eterno. La Semana Santa entonces no es solo una memoria, es una profecía viva, un anuncio disfrazado de historia, un ciclo que nos prepara para el cumplimiento final de todas las cosas. Jesús dijo que comería de nuevo con los suyos en el reino de su Padre, que no volvería a beber de la vid hasta aquel día en que lo haga con nosotros, en la plenitud de su gloria. Y ese día está en camino. Por eso celebramos no solo lo que hizo, sino lo que hará. No solo lo que pasó, sino lo que vendrá. No solo la cruz vacía, sino el trono preparado. Esta semana sagrada tiene el poder de volver a encender en nosotros lo que el mundo intenta apagar. Nos recuerda quiénes somos y hacia dónde vamos. Porque mientras la cultura distrae, la fe enfoca. Mientras la rutina desgasta, la palabra renueva. Mientras el ruido confunde, la voz de Dios vuelve a hablar. Y si la escuchamos, descubriremos que cada momento tiene un propósito, que cada día está cargado de promesas y que ningún dolor es inútil cuando se vive a la luz del Evangelio. Hay quienes viven la Semana Santa como una pausa externa, pero los que conocen al Cristo resucitado la viven como un despertar interno, porque ya no caminamos hacia la cruz con temor, caminamos desde la cruz con autoridad. No seguimos a un mártir, seguimos al Hijo glorificado. Y ese entendimiento cambia nuestra forma de amar, de perdonar, de resistir, de servir, cambia nuestra forma de vivir. Quizá por fuera nada en tu vida parezca estar conectado con Jerusalén, con el huerto, con el Calvario, pero por dentro el Espíritu está guiándote por la misma senda. Porque cada hijo de Dios vive, a su modo, una Semana Santa personal, donde debe entrar en obediencia, permitir ser limpiado, aceptar la verdad, esperar en silencio, rendirse sin condiciones, morir a sí mismo. Y entonces, solo entonces, resucitar verdaderamente. No como emoción pasajera, sino como transformación radical. Por eso este mensaje no puede quedarse como una celebración cíclica. Tiene que convertirse en un estilo de vida, en una forma de caminar, en una manera de mirar al mundo y a nosotros mismos. Porque quien ha vivido verdaderamente la Semana Santa en su espíritu, ya no teme al sufrimiento, ya no duda en el silencio, ya no negocia con la verdad, ya no necesita aparentar, ya no se resiste al quebranto, porque sabe que al final, en Cristo, todo dolor tiene resurrección. El reino no está en pausa, está en movimiento. Y cada paso de esta Semana Santa que Jesús caminó es una señal profética de lo que sigue ocurriendo en los que lo siguen con todo el corazón. Hoy, si puedes sentir el peso de estas verdades, no las sueltes. No dejes que pasen como una emoción de temporada. Haz de cada una piedra viva en tu caminar diario. Vuelve tu rostro al cielo, no solo en Semana Santa, sino todos los días. Y recuerda, el que murió, resucitó. El que resucitó, reinará. Y el que reina, vendrá otra vez